Hola, ¿qué tal? Los saludamos en una nueva emisión de esto que es Tres en Punto, de este proyecto de regla de tres. Estamos aquí Beatriz Rojas, Raúl López Telles y Patricia Monreal saludándolos. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema que ha generado en los últimos meses mucha polémica, muchos análisis, muchos discursos y que, bueno, pues ha sido motivo de una significativa movilización por algunos momentos por parte de la comunidad universitaria. Nos referimos a esta reforma que se hizo a la ley orgánica de la Universidad Michoacana y que, bueno, pues tiene diferentes ecos. Tenemos, pues en el caso de Michoacán, un gobernador que pues tiene el ánimo de sentirse el gran reformador, se siente Melchor Ocampo, y que ha venido promoviendo una serie de reformas que en el Congreso del Estado se han venido sacando al fast track, esto es de manera inmediata, prácticamente se procesan en una semana, por decir mucho, menos, ¿sí? Y bueno, fue el caso de la reforma a la Constitución del Estado que se hizo en noviembre. Digamos, fue el primer paso concreto ya en el Congreso del Estado para dar forma a esto que en este año finalmente se devino en lo que fue la nueva ley orgánica. Esta pues reforma a la Universidad Michoacana forma parte del paquete del Plan Morelos del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en donde pues está todo su proyecto de gobierno y en el que, digamos, ha venido posicionando lo que es su ruta como el gran reformador michoacano en el estado, ¿no? Ya como diputado local, Alfredo tenía en la mira a la Universidad Michoacana, donde hacía diferentes planteamientos, pero no tenía la fuerza política necesaria para que transitara. De hecho, todas sus iniciativas que empezaron a aprobarse en el Congreso fueron porque era gobernador electo, porque antes pues ni siquiera pudo retener la coordinación parlamentaria de Morena en la 74ª legislatura. Entonces ahí ya planteaba él el tema de la Universidad Nacional, que no logró cristalizar, y ya como gobernador metió este tema de la Universidad Michoacana. En la legislatura se había venido ya, en el Congreso local, se había venido ya tocando el tema de la Michoacana fundamentalmente por el aspecto económico que tenía, pues se hablaba de que había un colapso debido a la que no tenía los esquemas de financiamiento necesarios para el tema netamente laboral, ¿no? Ahora, digamos, el perfil que acabó teniendo esta reforma a la ley orgánica fue fundamentalmente laboral, pero de paso, pues se le metió la manita a otros temas que, pues, digamos, son contrarios pues, a la historia propia de las luchas que se han venido o que se dieron en la Universidad Michoacana, porque, bueno, pues tampoco es que en los últimos tiempos la Universidad Michoacana sea combativa o responda a aquel imaginario de los movimientos nicolaitas que hubo en la década de los 60 y demás, ¿no? Pues ya es otro contexto, ¿no? Y ese contexto que ha privado en los últimos tiempos en la Michoacana, pues permitió que no hubiera los contrapesos necesarios para que transitara al fast track la reforma constitucional y la nueva ley. La ley se cristalizó el 7, entró, digamos, arrancó el 7 en la noche la sesión y fue aprobada finalmente el 8 de marzo por los diputados, por la mayoría, y con un ánimo de engaño de algunos que dijeron ser solidarios con el movimiento de profesores, pues que en realidad pues vimos que evidentemente se trataba de una farsa, ¿no? Una farsa que era aprovecharse políticamente del disgusto que había en profesores para posicionarse políticamente, que fueron los diputados del PT, ¿no? Porque finalmente dieron su voto a favor
a sabiendas de que las reformas o las reservas a artículos específicos que ellos planteaban no iban a transitar. Entonces, una posición clara, contundente, hubiera sido votar en contra, como lo hizo Barragán, Juan Carlos Barragán de Morena también, diciendo no a la reforma, pero pues estos optaron por la vía del engaño. No, y que si querían poner reservas, con que uno hubiera votado a favor del PT y ese ponía las reservas y los otros podían haber votado en contra, ¿no? Como un acto de congruencia, pero no necesitaban votar todos a favor, sí fue medio absurda su excusa. Sí. Así es. Y bueno, finalmente también atrás de este tema está algo fundamental, el haber ignorado a una comunidad universitaria que desde que se anunció el inicio de un proceso disfrazado primeramente de una reforma al estatuto universitario en mayo del 2024 por parte de la rectora Yaraví Ávila González, un proceso en el que en ese momento la reacción de la comunidad universitaria fue simplemente de apatía, de indiferencia, de no pronunciarse en ningún sentido, excepto algunas manifestaciones a cargo de consejeros universitarios, concretamente del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Un tema que también merece un abordaje en lo particular porque hay una incidencia de la rectoría en contra de la dirección de este instituto y que ya afecta a la totalidad de sus docentes y también a sus alumnos. Pero bueno, finalmente el proceso inicia a partir de mayo, se aprueba en junio la reforma al estatuto universitario, en algo que parece contradictorio de cómo primero se aprueba un estatuto cuando no se ha tocado la reforma de la ley orgánica, que es, pues vaya, el articulado madre, la norma básica que tiene la universidad y la cual entonces se debería de haber derivado después en revisar el estatuto. Este estatuto, que también sería tema de otro análisis posterior, es realmente el elemento punitivo que muchos advirtieron en su momento y que finalmente desencadenaron estos cambios en la ley orgánica. ¿A cuáles me refiero? La creación de un tribunal universitario que no está dependiendo del consejo universitario, sino directamente de la rectoría, en donde la rectoría se toma las atribuciones de elegir a sus integrantes. Y por el otro lado, también intervenir en lo que era la estructura, como lo marcaba la ley orgánica anterior, en la decisión de quién debe nombrar los directores de los planteles, cuando la decisión descansaba en un proceso de auscultación de cada comunidad, que simplemente emitía una terna que el Consejo Universitario analizaba y aprobaba cuál era el candidato que tenía más aptitudes. Claro, no olvidemos que también el Consejo Universitario ha caído en los últimos años en ser el aplaudidor del rector en turno y no hay tampoco ningún análisis. Ahí también es donde se denota la falta de participación. Hoy hablamos de que la Universidad Michoacana es una de las que tiene más docentes inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores a nivel nacional. O sea, estamos hablando de que hay especialistas, doctores en Derecho y en todas las ramas del derecho, en este caso del derecho laboral, y sin embargo, en ningún momento ni los sindicatos, los representantes de los sindicatos acudieron a las sesiones del Consejo a plantear esa oposición. Finalmente se llega al escenario que comentaba Patti, en donde desde la iniciativa del gobierno del Estado se pretende modificar la ley para convertirla como una salida al déficit financiero y que alivie además las responsabilidades del Estado en aportar los recursos suficientes, recursos que siempre han estado en un rango de 28 a 32%, 28 con Silvano Aureoles, que incumplió incluso con no aportar, ahondando el déficit financiero y que derivó en la primera falta de pagos desde el 2017, pues prácticamente hasta hace 2 años, en donde al llegar octubre, noviembre, la rectoría siempre anunciaba que no había dinero para pagar ni prestaciones de fin de año, entre ellos el aguinaldo, y tampoco los salarios. Esa situación de carácter financiero trata de subsanarse por decreto, en donde en esta iniciativa de Ramírez Bedoya, aprobada en noviembre del año pasado, se habla de la autosuficiencia financiera, otorgándole el 4.5% del presupuesto estatal. La otra, la presunta democratización en la elección de las autoridades de rectoría. No nos dice cómo,
pero ya no lo dijo con la nueva reforma, solamente es el cambio de nombre, pero la misma comisión de rectoría impugnada por los universitarios desde hace décadas se sigue manteniendo. Solamente cambia que en vez de ser los 3 rectores que tenían pues el decanato, los que eran más antiguos, etcétera, ahora cambian por los 3 últimos rectores. La otra y el punto medular que generó la movilización y que concentró la protesta solamente en el aspecto laboral o financiero fue la reforma a jubilaciones y pensiones, lo cual obviamente también tiene un costo en lo político y en lo social. Podemos analizar ese punto porque tiene que ver mucho con la permanencia inclusive y la calidad de la docencia que imparte la Universidad Michoacana. El otro punto fue reglamentar las funciones sustantivas de la universidad, que parece paradójico, porque ya está fundamentado en la Constitución General de la República, donde especifica con claridad que las funciones de todas las universidades públicas son la academia, la investigación científica y la difusión de la cultura. Ahí voy a interrumpirte tantito, sí, porque vamos a acabar este primer bloque para pasar un segundo para donde vamos a ahondar y seguir hablando sobre lo que se observa una comunidad perdida, aunque hay atisbos de gente que sigue dando la batalla. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos hablando del proceso que derivó en la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y pues todas las implicaciones que hubo al respecto. A mí me gustaría tocar el tema del papel que ha jugado la rectoría, que ya desde antes estaba, es decir, desde antes me refiero desde el rectorado anterior, daba tintes un tanto autoritarios y de brincarse al Consejo Universitario, pero ya desde la entrada de Yaraví Ávila, que hay quien dice que está más enfocada a una promoción de su propia imagen con intenciones electorales, ya se cierra al diálogo, se cierra a la atención al Consejo Universitario, pero además empieza a cooptar figuras, consejeros universitarios, tanto alumnos como docentes, que ya no transmiten la información a sus cuerpos académicos, a los estudiantes en general, a sus comunidades correspondientes, y además empieza a tomar una serie de medidas autoritarias no tan apegadas, ya no digamos a la ética, sino a la legalidad, ¿no? Y es lo que se empieza a ver en el Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales, el ININE, cuando les bloquean el acceso para registrarse en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que les cierra, pues no, es que no es nada más un ingreso, sino que esto ya afecta pues el transcurso o el devenir de estar en el programa nacional de posgrados de calidad. Se le quita una beca a uno de los programas de posgrado del ININE a negocios internacionales, en fin, empieza a ver ahí, digamos que no lo hace directamente la rectoría, pero empieza a bloquear, pero luego lo que sí hace directamente, pues es todo este acoso y hostigamiento a la directora del ININE, a América Zamora, porque ella antes era consejera universitaria, en algún momento cuestionó el manejo de los recursos, hay un bloqueo también a un recurso federal que había obtenido el ININE para hacer más salones porque es insuficiente el espacio que tienen ahí para la cantidad de alumnos y de posgrados que hay, y ese dinero pues desaparece, ya no se sabe qué se hizo con él, no era dinero de la Universidad Michoacana, venía de una gestión con la federación. Les bloquean las cuentas para que ya no pueda haber ni siquiera papel higiénico en los baños. Hay toda una serie ahí de acciones que responden directamente al papel pues que han jugado los profesores de cuestionar, de mantenerse firmes en una postura, cuando pues se supone que eso debería caracterizar a las universidades, ¿no? La democracia, la multiplicidad de voces y de puntos de vista. No pasa esto nada más en el ININE, pasa también en la Facultad de Historia, donde se despide a una profesora y empieza a verse cada vez más al grado de que ya los profesores tienen miedo de pronunciarse o simplemente optan por ya no hacerlo, dicen, bueno, pues igual yo ya me voy a jubilar.
¿qué más da? Y ya no quieren entrometerse. Está también el papel de los sindicatos, que es un tanto ambiguo, de esto también ahorita vamos a hablar más a fondo, que además ya los vemos atomizados, ya no son los sindicatos que veíamos hace unos años, ya pues parte el Stumich, ya el mismo SPUM tuvieron un problema grande para cambiar su dirigencia, está todo fraccionado, y está también la otra parte de la simulación que se hizo para aplicar la encuesta cuando se supone que, de acuerdo con la ley, cualquier cambio a la ley orgánica de la universidad tendría que haber sido previamente consensado, informado, socializado con toda la comunidad universitaria, desde profesores, personal administrativo y también alumnos. Se hace una encuesta virtual, se hace en vacaciones, se hace con menos tiempo del que daba la ley para poderla llevar a cabo, y además se consulta únicamente el 0.17%, una cosa así de la universidad, claro. Pero además solo se consulta a los que están a favor, porque entraba, bueno, yo tuve acceso a la encuesta porque soy alumna, entrabas a la liga y la primera pregunta era, ¿estás de acuerdo con que se debe reformar la ley orgánica de la universidad? Si decías que no, te sacaba inmediatamente. O sea, ya de entrada no estás y no cuentas. Claro. Si decías que sí, entonces podías opinar, pero solo en torno a ciertos artículos. Y empezaba todo un proceso bien enredoso para poderla, porque te ponían que como estaba y como está, pero ya no entendías cuál era la cuestión y cuál era la propuesta de reforma y cuál era el original, y se hacía todo un proceso bien complejo que probablemente desalentó a muchos, sobre todo estudiantes, y para realmente dar tu opinión tenías ya que tener un análisis a fondo y ya prehecho en otro lado lo que ibas a poner ahí en la encuesta de la universidad, porque no se prestaba para que sobre la marcha fueras opinando, ¿no? Y por eso, pues, la participación fue bajísima, no se hizo mediante el Consejo Universitario, que es lo que tendría que haberse hecho, no hubo foros, como los hubo, por ejemplo, cuando se hablaba de reformar el protocolo de atención a la violencia de género, que además de todas formas no se reformó, pero en ese momento sí hubo foros, ahora no hubo absolutamente nada, y los consejeros universitarios alumnos, digo, por lo menos en lo que a mí me toca en el INE, no informaron absolutamente nada a los alumnos, hablo específicamente del caso de los alumnos, mientras que también algunos profesores decían, bueno, pero los alumnos tendrían que opinar en la parte que les compete, porque ¿por qué los alumnos van a estar opinando de mis jubilaciones y de mis pensiones? En fin. Hay nada más yo haré una acotación, ¿no? Pensando en la figura de Yarabi Ávila, me parece que como tal, como rectora, es la primera, son los actores políticos asumiendo la dirección o la conducción de la Universidad Michoacana. Si bien habíamos tenido, o se habían tenido ya rectores que estaban metidos en el ámbito político, tenían tradición académica, estaban metidos dentro de la academia, como el caso de Jaime Hernández, como el caso de Salvador Galván, que tenía. Yarabi es un producto netamente político, aunque tenía cierta incidencia en la Universidad Michoacana, pero es su presencia política la que hace arribar y como tal actúa desde la perspectiva política en esta lógica de reinados, donde es el soberano el que toma las determinaciones, ¿no? Sí, es una clara imposición, obviamente, determinada por esos intereses. Yo me regreso un poco porque creo que es importante destacar que si participó menos del 1% de una comunidad conformada por 60,000 personas, estamos hablando de los académicos, de los estudiantes, de los trabajadores manuales y administrativos, de los funcionarios de confianza también, que tienen derecho, obviamente, a participar en estas consultas. Esta exclusión acompañada no de una ignorancia, sino de un desdén pleno a los marcos normativos que impone la Constitución General de la República y el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, que mandata una consulta obligada, previa e informada como condición previa para emprender cualquier reforma en las universidades públicas. En este caso, la simulación en estos procesos que fueron virtuales y excluyentes, pues dejaron afuera todas estas expresiones.
dejando en lo oscurito que se integrara por mandato de la rectora esas comisiones especiales que después conformó el Consejo Universitario para presuntamente analizar y discutir en principio los cambios que ya estaban en el estatuto, que se aprobaron y que realmente no contaron tampoco con este consenso. Se avanza en impulsar la reforma constitucional y en ese escenario vimos cómo mientras los diputados debatían al interior y previa consulta o una presunta consulta y atención a los sectores universitarios, que fue pura simulación, entran con paso franco la rectora y sus funcionarios, acompañados de sus consejeros a modo, para aplaudir la actitud de la mayoría morenista y sus aliados. Mientras por otro lado la tribuna está ocupada por quienes impugnan ese proceso y no son tomados en cuenta. Varios de los que impugnaron en ese momento fueron objeto de represión inmediata, entre ellos personal del ININE y personal de otros planteles del Instituto de Investigaciones Históricas, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Letras y de otras dependencias universitarias, tomando en cuenta que hay 44 dependencias en la universidad y también hay 44 secciones sindicales. Y es importante también que en este trance de las dirigencias, de los cambios de dirigencia, sobre todo en el SPUM, pues se supo aprovechar muy bien esa confusión como para generar liderazgos a modo del discurso de la rectoría y no involucrar ni mucho menos a las mismas autoridades sindicales, más allá del secretario general. En el caso del SPUM, lo vamos a analizar en el último segmento, cómo incluso derivó en ignorar plenamente a esas mayorías que los acompañaron en las manifestaciones. Digo, solamente centradas en un punto, en el punto financiero que implicaba lo de la reforma a pensiones y jubilaciones. Parece que no les interesó en lo demás cuestionar la presunta democratización en la elección de las autoridades, la situación presupuestaria que desde el punto de vista de algunos críticos de la misma Universidad Michoacana va a resultar insuficiente. Ese 4.5% anual que se va a destinar va a ser rebasado de inmediato, si no es que ya está rebasado, porque no hay una transparencia tampoco ni una claridad en las políticas administrativas de la universidad. Dentro de esas políticas administrativas está el cómo Yaraví Ávila prioriza construir una alberca olímpica en medio de una universidad en crisis. Y una crisis de agua en la ciudad también. Y por el lado también de los sindicatos, en donde no ha prevalecido pues el mínimo instinto de supervivencia académica que implica profesionalizar a la planta docente. Creo que eso sería lo fundamental, el aporte de los sindicatos en defender no que se ocupen los lugares por amiguismo, por compadrazgos, por dedazos directos de la autoridad, inclusive desde la rectoría, como lo hizo Cárdenas Navarro, que al salir de su rectorado dejó a 400 personas colocadas, entre ellas a uno de sus hijos. Digo, tal vez todos los rectores lo han hecho, pero ¿dónde está el momento o dónde va a llegar el momento en que realmente la Universidad Michoacana tenga que readecuarse en función de los intereses de una comunidad actuante que sí existe, pero está permeada por este miedo que viene también desde Raúl Cárdenas Navarro? Si recordamos que al final de su rectorado rescindió el contrato a 40 docentes y empleados sin que las dirigencias los defendieran, por supuesto. Entonces creo que son todos estos elementos los que han generado un caldo de cultivo muy nocivo para una vida institucional que debería estar regida por la democracia, por la tolerancia, por el respeto a la pluralidad ideológica, y que realmente se ha perdido desde los últimos rectorados. ¿Y hacia dónde va o cuál es la perspectiva? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Pues gracias por seguir con nosotros en este último segmento acerca de las reformas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que bueno, a partir de la reforma a la ley orgánica ahora se denomina Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Cuáles serían las implicaciones a futuro si se mantiene el empecinamiento por un lado desde el oficialismo en ignorar a las voces críticas universitarias? Pocas, pero existen. Por un lado, la tendencia que han acometido las dirigencias gremiales han sido las de presentar amparos, aun cuando en un principio
pues se negaron a ello, pero finalmente por la presión social o por la presión de sus bases, entraron en esta línea. Resulta que, sin embargo, las dirigencias han actuado apegadas desde los ámbitos de pasillo, desde las secrecías, desde lo oscurito, en seguir los dictados de una rectoría que está pues impuesta, obligada, pues tal vez desde el gobierno del estado, a imponer una reforma que se ha hablado demasiado de todos sus inconvenientes, entre ellos que precisamente esta comunidad de más de 60,000 personas no está reflejada en ningún sentido. Estas dinámicas van a seguir, sin embargo, dentro de esta política de amparos supuestos o simulados, hay que destacar el empeño, la iniciativa de un catedrático de la Universidad Michoacana, concretamente de la Facultad de Derecho, Rubén Jiménez Páramo, que por su cuenta empezó a interponer recursos en contra de la reforma constitucional. Hoy ha logrado la suspensión definitiva acerca de esta reforma al artículo 143, cosa que no lograron las dirigencias sindicales, que solamente simularon haber presentado 3,000 amparos y sin embargo en los estrados o en los informes de los juzgados no existe la evidencia de que estos hayan sido formulados. Una traición. O una traición más, efectivamente, como la han señalado también los sindicalizados en algunos espacios, y sobre todo también tomando en cuenta que no se acometió la reforma en pleno en estos amparos del SPUN y del SUEUM, sino solamente respecto a la reforma en pensiones y jubilaciones, es decir, los cambios que sufrieron los artículos 28 y 29 para ser sustituidos por el 42 y 43, que abandona el modelo solidario en el sistema de retiro para dejarlo a merced de las administradoras de fondos de pensiones, es decir, las AFORES. ¿Cuál podría ser lo que sigue? Que se mantenga esta persistencia aún de un grupo pequeño pero significativo en su esfuerzo por imponerse o por oponerse más bien a esta reforma planteada, dijimos, desde el 2024 y que ha tenido diferentes secuelas. La más importante, consideramos, es hacer a un lado a una comunidad pensante. Pienso que ya es hasta un insulto de la autoridad hacia su propia comunidad, que le ha estado haciendo ciertos señalamientos y sobre todo también la actitud de la rectora en aspectos particulares. Cuando el exrector Jaime Hernández Díaz, en una conferencia que dio en el Instituto de Investigaciones Históricas, llama a rechazar esa reforma, le impugna hasta que ganaba una pensión de 200,000 pesos, lo cual no es cierto. Nunca los mismos sindicatos demostraron con una tabla de salarios que no se podía alcanzar en ningún momento ese tipo de pensión. Y él se dedicó inclusive a hacer un desfile por diversos medios, sobre todo televisivos, para denostar al exrector. La otra es cómo ha guardado silencio cuando se ha hablado de hostigamiento laboral, de un castigo por las maneras distintas de pensar y que la han criticado. Obviamente en la base o en la dinámica de la próxima sucesión gubernamental se habla de que la exdiputada del PRI y ahora cuatroteísta Yaraví Ávila González podía ser la carta escondida en la manga del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para impulsarla para ese cargo, aunque bueno, en la opinión de varios sectores, esto ya sería imposible porque ya tendría muchos cartuchos quemados. Finalmente, la universidad no se puede manejar con ese criterio. La universidad debe regresar justamente a lo que eran sus esencias fundamentales, al respeto a esa democracia interna, al respeto a fortalecer cadenas de mayor calidad académica, de investigación científica y sobre todo tomar en cuenta que estamos ante una institución que en los últimos rectorados se ha divorciado demasiado de la sociedad a la que se debe. Aquel famoso extensionismo que practicaban las universidades antaño a través de la creación de clínicas, a través de la creación de consultorios, a través inclusive de estudios relativos a ciertos sectores de la sociedad, han desaparecido por completo y hoy las investigaciones inclusive están marcadas o determinadas por la política escalafonaria que dicta lo que era antes el CONACYT y que ahora impone los tipos de investigación, aunque estos sean obsoletos, estériles, inútiles y haya inclusive
trabajos con temas incomprensibles, como si se tratara de desentrañar, no sé, más allá de la ciencia aplicada, una ciencia básica que sí requiere la sociedad. ¿Dónde están los estudios o los análisis sobre la situación que vive la producción agropecuaria en Michoacán? ¿O dónde está la situación del rezago industrial que vive y sobre todo, en estos momentos de descomposición social, cuál es el papel que debe de cumplir la universidad para fortalecer identidades ante una sociedad que está plenamente inerme con un avance de la violencia en muchos ámbitos de la sociedad? Tal parece que el discurso también violento lo toma la autoridad universitaria para atacar a sus propios sectores, lo cual obviamente lleva a un clima de enrarecimiento, que eso es lo riesgoso que pueda seguir una vez que regresemos de vacaciones. Y ahí lo que comenta Raúl, yo creo que esto que se ha manejado como una medida para revitalizar, dar vida, continuidad a la Universidad Michoacana, lo que vemos es que puede ser su puntillazo. Claro. En tanto este divorcio de la esencia de lo que debe ser una universidad y de pues las rutas represivas que se han seguido al interior de la institución. Entonces, Alfredo Ramírez puede que se vuelva en el sepulturero de esto, claro, que es una institución fundamental para el Estado, ¿no? Y diciéndose universitario, pues, ¿no? Sobre todo. Sí. Y yo quisiera saber, bueno, qué va a pasar finalmente con este cambio de nombre de la universidad, si va a afectar los certificados, las cédulas, lo que se hace, qué va a pasar con los posgrados de calidad, que ya algunos están perdiendo las becas que tenían, qué va a pasar con la matrícula, y también con esta apatía de los estudiantes que antes no era así, cada vez les interesa menos lo que está pasando al interior de la universidad, están menos involucrados, ellos nada más a lo que van y ya, o actúan pues sin informarse adecuadamente, que no es, o sea, ya estamos a un nivel universitario, ¿no? De licenciatura, de posgrado, como para que no puedas tener una opinión formada y una participación política, cuando pues siempre está muy politizada la universidad. Pero incluso ese desdén o desinformación es también parte de la planta docente, o sea, hay grados extremos en donde dice cómo es posible que un doctor en la disciplina que sea no tenga la necesidad de estar informado acerca de los procesos que se viven. No están enterados inclusive de cuáles eran los marcos que dictaba la ley orgánica y los mismos estatutos sindicales. Ignoran sus derechos, presuntamente, si los reclaman, obviamente, en cuanto les tocan esos sueldos, ok, o les dejan de pagar y entonces sí brincan, ¿no? Entonces también estamos ante una universidad que ya vive una descomposición en sí y que a la institución como autoridad no le interesa recomponerla, ¿sí? No hay esa, por ejemplo, yo hago notar esto, todo el proceso desde que empezó el proyecto de la reforma al estatuto no estuvo acompañado de una publicidad abierta, de una difusión clara. En ningún momento hemos visto, y hasta la fecha lo podemos comprobar, dónde están los carteles, dónde están los indicativos, los paneles explicativos para que se involucre la sociedad universitaria. Lo que sí vemos, y todavía están, y lo puede comprobar quien quiera, visitando Ciudad Universitaria, son esas mamparas o mantas que mandó poner la rectoría agradeciéndole al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que se haya atrevido a defender los derechos de los universitarios a través de las reformas impulsadas por su gobierno, lo cual es una plena aberración. La misma rectora le abrió las puertas a Ramírez Bedoya para que fuera al seno de la comunidad a presentar el decreto ante un público a modo, cuando se supone que legalmente el decreto corresponde solamente al gobernador. No tiene por qué estar presente ni la rectora porque no le incumbe, ¿ok? Pero sí tuvo un público muy aplaudidor, eso sí, llenaron el auditorio. Y a eso es a lo que le apuestan, a manifestar o a impulsar la imagen de una comunidad sometida, de una comunidad acrítica, de una comunidad pasiva, cuando creo que la función de la autoridad debería de ser la de fomentar la participación, y volvemos a decirlo, con el respeto a la ideología, a la pluralidad, y eso no se ve. Los caminos se puede decir que le restan en este tramo y en este proyecto a la universidad,
pueden ser inciertos, pero seguirán dependiendo de esa voluntad y tenacidad que los universitarios puedan hacer o tener para recuperar este camino. Y no necesariamente a través de los sindicatos, ¿no? Que ya Efectivamente, no su propia problemática, sí, sino ya sea la organización por facultades, el trabajo individual, en fin, que sí se ha visto, pero pues que sería bueno verlo más. Sí, pues ha sido mínimo, ¿no? Desgraciadamente. Y creo que también eso habla pues de los retos que tiene cada integrante de la comunidad para retomar otra vez esa vía de una universidad abierta y no cerrada, ¿no? Completamente contraria a inclusive a sus propias esencias históricas, ¿no? Que parecen ignorar los últimos rectores. Claro. Pues bueno, así cerramos esta nueva última emisión que estamos haciendo de 3 en punto. Los invitamos a seguirnos, compartir sus opiniones a través de nuestras redes sociales y visitar el portal de Regla de 3, en donde seguiremos abordando estos asuntos como muchos otros.